Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Ambra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado El síntoma, un recorrido desde Freud a Lacan, dictado por la licenciada María Inés Claramunt. María Inés es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesora de Psicología en Educación Media Superior y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es docente en la materia Psicoanálisis Freud de la cátedra del profesor Dr. Osvaldo Delgado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Está cursando una maestría en Clínica Psicoanalítica de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales en la Universidad Nacional de General San Martín. Es docente y supervisora de un grupo de formación clínica en Centro 2, a quien le damos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer encontrarnos esta tarde para conversar un poquito, para seguir este recorrido. ¿Sí? Primero quiero, agradecer particularmente a Centro 2 por este espacio, ¿sí? En especial a Patricia Ambra y a Alicia Pérego, que me convocaron al trabajo. No sé si eso está bueno, pero en principio es un llamado que siempre es interesante, digamos, ¿no? Nos pone a hacer. Bueno, en esta oportunidad, el tema que un poco elegí, o sea, que me metí en este lío solita, ¿no? Es el síntoma. El síntoma como un concepto que atraviesa tanto la obra freudiana como la obra lacaniana. Entonces, cuando me puse a trabajar, cuando me puse a preparar un poco el trabajo que íbamos a hacer, dije, ay, uy, ¿en qué lío me metí? Porque esto no da para 2 clases, esto da para un año de trabajo continuado. Con lo cual, bueno, era todo un desafío, como este efecto de reducción, de alguna manera, que hay que hacer respecto del tema. Entonces dije, bueno, a ver, el acento lo voy a poner en la palabra recorrido, ¿sí? El acento está puesto ahí. ¿Qué quiere decir recorrido? Bueno, cuando uno arma un recorrido, va a una provincia y arma un recorrido, justamente lo que hace es marcar mojones, marcar lugares, ¿sí? Momentos. En un recorrido hay, efectivamente, por un lado, cosas que uno va a elegir ver y otras que no, otras que va a dejar. Por lo tanto, este es un recorrido por mí propuesto para ustedes. Y más que nada, siguiendo un poco Lacan, ponerme en ese lugar, digamos, de objeto A, de causa de deseo, a punto de invitarlos a ustedes a tomar los mojones de este recorrido para que luego ustedes se metan, se inmiscuyan en los textos que vamos a ir viendo para poder armar un recorrido propio, que siempre es como lo más interesante, ¿no? Lo que uno puede ir rescatando de aquello, lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá hay algunos de los presentes que son alumnos míos que me conocen y saben de mi pasión por Freud, ¿sí? Pasión que sostengo y mantengo y les rompo las guindas con Freud. Por lo tanto, voy a empezar mi recorrido por la obra freudiana, ¿sí? O sea, vamos a empezar por las formulaciones freudianas sobre el síntoma, para ir haciendo alguna conexión respecto de lo que va a empezar a decir Lacan. Lacan va a tomar a Freud, se va a apoyar en los conceptos freudianos para luego también encontrar puntos de diferencia y de distancia. Entonces, la idea es poder encontrar esos puntos, esas huellas freudianas, que luego va a tomar Lacan. Y la segunda clase, digamos, esta clase va a ser bien freudiana, y la segunda clase va a ser más Lacan, ¿no?
lo que Lacan tiene para decir del síntoma, en acuerdo con Freud y en distancia con Freud, ¿no? Porque efectivamente Lacan se va a distanciar en muchos puntos de Freud. Entonces, mi idea, otra vez, de los puntos de este recorrido, va a ser tomar justamente qué de la obra freudiana, ¿sí? Luego va a rescatar Lacan y de qué manera Lacan va a leer la obra de Freud. Yo encuentro siempre entre los alumnos, y me parece que a ustedes les debe pasar esto, lo deben escuchar, no, Lacan es difícil, no entiendo nada, qué cosa, ¿no? Está como esta cosa de inescrutable de la obra lacaniana, y en realidad en gran parte es porque no se ha leído bien a Freud, en gran parte, como siempre lo digo. ¿Por qué? Porque Lacan daba por entendido que ustedes habían leído Freud de arriba para abajo, de abajo para arriba, que no tenía absolutamente ningún secreto para ustedes la obra freudiana, y efectivamente, digamos, cuando uno tiene muy en claro la obra de Freud, la obra de Lacan resulta mucho más amigable, porque Lacan se está refiriendo a Freud, pero no lo dice, lo da por sobreentendido. Entonces, por eso mi invitación es a tratar de hacer este análisis un poco exhaustivo respecto del síntoma, exhaustivo y a la vez comprimido, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más clara posible, de forma tal de que ustedes se puedan ir con un saldo de saber respecto de esto, ¿sí? Pero la idea principal es que ustedes puedan justamente poder comprender los diferentes puntos freudianos respecto del síntoma, en los que vamos a encontrar, podemos decir, dos momentos cruciales, ¿sí? Un primer momento en la obra freudiana, en donde podemos decir Freud se encuentra con lo que ya sabemos, ¿con quién se encuentra? Con la histeria. ¿So? Y la histeria, como bien sabemos, lo que hace es ponerlo a trabajar a Freud. Lo pone a trabajar, lo causa en su deseo. Entonces, lo primero que se va a encontrar Freud va a ser con el síntoma histérico. Ese va a ser lo primero que Freud va a trabajar, ¿sí? Y lo va a trabajar mucho, sobre todo en los textos que son llamados pre-psicoanalíticos. ¿Qué quiere decir los textos pre-psicoanalíticos? Bueno, muy bien, son textos anteriores a lo que es la obra Princeps de Freud, que va a ser la interpretación de los sueños de 1900, ¿sí? Ustedes saben que al final de su vida Freud dice: yo escribí un solo libro que vale la pena, y es la interpretación de los sueños. Fíjense lo que significa para Freud, ¿no? Ese escrito. Bueno, mentira. Freud tiene textos maravillosos más allá de la interpretación de los sueños. Y nosotros vamos a tomar estos textos, los primeros, para luego dirigirnos a una conferencia. En realidad es un grupo de conferencias. Son las conferencias de introducción al psicoanálisis que él da en 1917. Y luego al último mojón, que va a ser inhibición, síntoma y angustia, ¿sí? Que va a ser ya la última formulación freudiana. Bien, entonces, ¿cuáles son estos textos pre-psicoanalíticos que vamos a tomar? Se los menciono más que nada como referencia, para que luego ustedes lo puedan, como la invitación es que vayan y lean a Freud. No sé si es mucha ilusión la mía, pero no importa. No voy a retroceder. Vamos a tomar, bueno, las neuropsicosis de defensa, que es un texto de 1894, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, que es de 1896, la etiología de la histeria, que es de 1896, el manuscrito K, que es de 1895, sobre la justificación de separar a la neurastenia de un determinado síndrome de calidad, la neurosis de angustia, que es de 1894. ¿Sí? Más o menos estos van a ser los textos en los que vamos a trabajar esta primera etapa de Freud respecto del síntoma.
Y vamos a empezar con lo que es la primera nosología freudiana, ¿sí? No sé si la recuerdan. La verdad es una pena que no podamos tener un intercambio acá, porque a mí me encanta que los alumnos hablen, pero bueno, esto es medio así, es por Zoom, estamos en otro momento. Pero bueno, efectivamente, la primera nosología freudiana, Freud distinguía dos grupos, ¿sí?, separados. Por un lado, lo que él va a llamar las neurosis actuales, ¿sí? Y por el otro lado, lo que va a llamar la psiconeurosis. Vamos a ver cómo él empieza a desplegar en este texto, en esta nosología, conceptos como defensa, trauma, vivencia sexual prematura traumática, grupo psíquico separado, antecedente del concepto de inconsciente. ¿Sí? Estos van a ser los conceptos que van a estar dando vuelta en estos textos. ¿Sí? Y en relación a los cuales Freud va a poner al trabajo estos dos grupos que arma, las neurosis actuales y la psiconeurosis. ¿Qué va a decir de las neurosis actuales? Bueno, en principio va a decir que son dos, la neurastenia y la neurosis de angustia. ¿Sí? ¿Y cómo los va a distinguir? Digamos, hay una diferencia, ¿sí?, particular que va a ser respecto de estos dos grupos. Va a decir que en la neurosis actual el conflicto es sexual, ¿sí?, pero es respecto de la sexualidad actual del sujeto. Va a decir que en la neurastenia se produce algo del orden del exceso, una práctica sexual en exceso. ¿Qué ejemplo nos pone? Por ejemplo, la masturbación compulsiva. Y va a decir que la neurosis de angustia se distingue por ser lo inverso, dice, por una retención de la excitación sexual. ¿Sí? Podemos decir con una abstención de la satisfacción sexual. Y va a dar como ejemplo el coito interruptus. Recuerdan que era muy utilizado esto como método anticonceptivo en la época de Freud. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Que la diferencia fundamental entre las neurosis actuales y la psiconeurosis es justamente que en la psiconeurosis no vamos a encontrar el conflicto con la sexualidad actual, sino que va a ser con la sexualidad del pasado, la sexualidad infantil. ¿Quiénes están en la psiconeurosis? La histeria, la neurosis obsesiva, la fobia y la paranoia. Entonces, en el primer grupo, en el grupo de las neurosis actuales, los síntomas van a ser sustitutos del orgasmo. ¿Y qué va a decir Freud? Bueno, nada podemos hablar de esto. ¿Por qué? No son asequibles, dice Freud, el tratamiento psicoanalítico, porque no remiten a una representación que ha sido reprimida o rechazada. El conflicto, como les decía antes, es con la sexualidad actual. ¿Se entiende esto? En cambio, en la psiconeurosis va a haber mecanismo psíquico. ¿Qué es mecanismo psíquico? Pues es la defensa. La defensa va a ser el mecanismo psíquico. Lo que vamos a encontrar entonces en la psiconeurosis va a ser síntomas que van a ser interpretables. Esto quiere decir que hay un significado anudado a esos síntomas. Hay un significado que es posible de ser develado a través del trabajo de interpretación. Y ustedes me dirán, Marinés, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Qué nos traes las neurosis actuales? ¿Qué hincha? Ya no se ven las neurastenias como antes. Sí, pero sin embargo, fíjense que aquí aparece la neurosis de angustia.
Y aparece por primera vez en la obra freudiana la angustia, compañera inefable del síntoma. Lo que vamos a tener acá es lo que se llama la primera teoría de la angustia de Freud. ¿Y qué va a decir de la angustia Freud? Va a decir que la excitación sexual somática está inhibida en su satisfacción. En su satisfacción normal. Bueno, vaya, estamos en 1894. Para Freud todavía hay satisfacción normal. Ustedes saben que esto después Freud lo va a desarmar. Pero esa energía, ¿sí?, se va a transmutar, dice Freud, en angustia. Es interesante, digamos, ¿no? Porque aquí la represión nada tiene que ver con la angustia, fíjense. Esto para ubicar justamente cómo Freud no va a sostener esto, ¿no? No lo va a sostener siempre. Increíble porque en realidad lo que hoy, digamos, Freud describe, si ustedes leen cuando se metan a leer, porque estoy segura que van a ir a leer, lo que Freud describe, ¿sí?, va a ser justamente lo que nosotros hoy escuchamos como ataque de pánico, solo que le ponemos otro nombre. Pero esto era lo que Freud se encontraba, ¿sí? Y otra cosa que no se advierte Freud, que no era ningún tonto, lejos estaba de eso, es que era muy difícil encontrar la pura, dice Freud. Es muy difícil encontrar la neurastenia y las neurosis actuales puras, dice Freud. Normalmente son formaciones mixtas entre la psiconeurosis y las neurosis actuales. Fíjense cómo advierte justamente algo que hoy vemos a cotidianidad. Lo que él separa, finalmente termina haciendo un mix, termina presentándolo como hay situaciones en donde esto es mixto. ¿Sí? Bien, vamos a ir a otro texto ahora, que es el de neuropsicosis de defensa. ¿Sí? Esto es muy importante porque es donde Freud va a desarrollar la teoría de la defensa. ¿Sí? Va a desarrollar la teoría de la represión. ¿Sí? Pero les voy a marcar un punto que es poco leído, porque estamos en las huellas. Recuerden que estamos haciendo una lectura, un recorrido, para tratar de encontrar esas cositas que se nos escapan en la lectura, pero a quien no se le escapaba era Lacan. Al final del texto de Neuropsicosis de Defensa, Freud plantea lo que se llama la hipótesis auxiliar. Y va a decir, yo se los traje, lo quería leer para que... Es una cosa cortita. Dice Freud en 1894, en Neuropsicosis de Defensa. Por último, expondré en pocas palabras la representación auxiliar, la hipótesis auxiliar, de la que me he servido en esta exposición de las neurosis de defensa. Él aquí. En las funciones psíquicas cabe distinguir algo, monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseemos medio alguno para medirlo, algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas némicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Es posible utilizar esta hipótesis, que por lo demás ya está en la base de nuestra teoría de la abracción, en el mismo sentido en que el físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre, provisionalmente está justificada por su utilidad para resumir y explicar muchos estados físicos. Freud, ¿de qué está hablando? De la fuerza constante, le va a llamar. Fuente independiente de desprendimiento de displacer. ¡Wow! 1894. Huele. Como digo yo, Freud huele las cosas. Y no las deja pasar. Las huele. Y las anota. Luego lo va a explicar.
Esto es el antecedente del concepto de pulsión. En 1894 Freud estaba hablando ¿de qué? De la pulsión. Y es más, fuente independiente de desprendimiento de displacer. Casi que podríamos decir que está ya hablando de lo que va a ser la pulsión de muerte. En 1894, para que ustedes vean lo que era el oído freudiano, ¿no? El oído freudiano. Fíjense la importancia de esto, ¿sí? Que uno podría decir, a ver, Mariné, pero ¿qué tan importante es? Porque si uno lo piensa, que la defensa, que va a ser la represión, ¿sí? Actúa sobre esta fuerza que invade el aparato, ¿sí? Y que lo que va a hacer es ¿qué? ¿Qué hace la defensa? Está la parte que todos repiten como mantra, ¿sí? La represión divide en representación y monto de afecto, ¿sí? La representación va a dar a un núcleo psíquico separado, el monto de afecto va a tener diferentes destinos de acuerdo a la patología que estemos trabajando. ¿Me siguen? Entonces, la represión actúa, esto lo repiten como mantra ya desde la facultad. Entonces, la represión actúa dividiendo representación y monto de afecto. Y dice, la representación va a parar a un núcleo, a un grupo psíquico separado. ¡Apa! Entonces, ¿qué funda el inconsciente? ¿Qué arma el aparato? Este primer aparato freudiano, que es un aparato consciente, preconsciente, inconsciente. Es la misma represión como defensa a esta fuerza la que funda el aparato. Acá, en esto, tenemos el antecedente de lo que va a ser la represión primaria en Freud. ¿Se dan cuenta? Ese punto en donde es la misma defensa la que arma el inconsciente. El inconsciente no preexiste, fíjense, es un acto que el sujeto va a realizar, el que va a dar lugar al inconsciente. Fíjense cómo nos cambia la mirada. No es que nacemos, somos, como digo yo siempre, un pelletito y ya tenemos inconsciente, consciente. No, 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 no. Y esto va a estar muy claro en Lacan. Esto es lo que Lacan va a tomar. Tengan en cuenta esta lectura para poder entender luego lo que va a formular Lacan. ¿Sí? Bien. Quiero marcarles este mojón porque va a ser un antecedente de un concepto que Freud va recién a tener, que es el concepto de pulsión, en 1915. Estamos en 1894. ¿Sí? La respuesta a este ingreso, al ingreso de energía perturbadora, intolerable para el yo, en el que va a actuar la defensa. ¿Qué va a decir Freud? Bueno, efectivamente que las representaciones, al separarlas de su monto de afecto, van a quedar debilitadas. Y el monto de afecto va a tener diferentes destinos. Voy a decirlo simplemente, aunque ustedes ya esto más o menos lo tienen cocinado o lo saben. En el caso de la histeria, va a parar a la conversión, o sea, a tomar una parte del cuerpo. En la neurosis obsesiva va a pasar a una representación, a otra representación, o sea que va a quedar en el ámbito del pensamiento. Lo mismo va a ocurrir con la fobia, va a tener un destino muy parecido al de la neurosis obsesiva. Y finalmente tenemos a la paranoia. Epa, uno dice, ¿qué pasó? No, no, la paranoia es otra cosa.
Decimos eso porque leímos a Lacan. Pero Freud, en 1894, dice, en la paranoia encontramos la defensa lograda. Fíjense. O sea, la distingue. Dice, ya no le vamos a llamar represión, le vamos a llamar proyección. Dice, la representación y el monto de afecto son expulsados al exterior. Son apartados. Bueno, ¿dónde queda el inconsciente en la psicosis, no? Pregunta recontra interesante. Fíjense, por eso les digo las implicancias del texto. ¿Sí? Y hay un retorno, así como hay retorno de lo reprimido, en histeria, en la neurosis obsesiva y en la fobia, va a haber un retorno, pero desde lo real. Eso dice Lacan, desde la realidad, dice Freud. Hay un retorno que va a ser en forma de delirio y de alucinación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la neurosis obsesiva, ¿sí? Reproche, el auto-reproche, ¿sí? El punto en donde el sujeto, ustedes lo tienen totalmente escuchado en sus pacientes, la culpa, ¿sí? Todo el tiempo. Y la desconfianza de sí mismo, la culpa como retorno de lo reprimido, como el síntoma propio del retorno de lo reprimido. Pero en la paranoia la culpa la tiene el otro. O sea, viene desde afuera. ¿Y cómo? Con las voces que escucha y que lo mortifican. ¿Sí? Ahora me gustaría marcar otro mojón. ¿Qué va a ser el trauma? Bueno, tremendo concepto el de trauma, porque el trauma va a atravesar toda la obra freudiana. No es que en algún momento Freud abandona, ¿sí?, al trauma. Lo que va a ir dando es diferentes estatutos, ¿sí? Va a ir cambiando, va a ir mutando esto en la obra de Freud. Lo que encontramos aquí al principio es cómo, bueno, efectivamente el trauma tiene que ver con una vivencia sexual infantil, ¿sí? Y algo muy interesante que va a plantear Freud es lo que se llama el trauma en dos tiempos. Otra vez les traigo a la memoria la facultad. ¿Qué decíamos del trauma en dos tiempos? No sé si se acuerdan. Bueno, efectivamente había una escena que había ocurrido en la infancia, en la edad temprana, una vivencia sexual del cual el sujeto nada entendía ni comprendía. Eso había producido determinada marca, determinados representantes en el aparato. Y luego, en la pubertad, vía asociativa, se producía un displacer asociado a esa primera vivencia en la que se producía una significación como traumática de esa primera vivencia. Entonces, es a partir de la segunda escena en lo que va a ser una temporalidad retroactiva, a prescup, a posteriori, nachträglich, como quieran decirle, ¿sí?, que se va a resignificar la primera escena a partir de la segunda. Y es en el displacer que se provoca a partir de la segunda escena, dice Freud, que actúa la defensa. ¿Sí? O sea, que ahí se va a producir la represión. Fíjense cómo rompe Freud con la idea continuista del tiempo. O sea, el tiempo en una continuidad.
vamos a ver que este concepto no queda acá. No queda acá. Lo va a retomar en 1917 cuando hable de los caminos de formación de síntomas. ¿Sí? Entonces, el trauma es un trauma asignado por los dos tiempos. ¿Sí? Bien. Tengo que apurar, pero estoy viendo que me quedo sin tiempo. Bien, entonces lo que Freud va a plantear en esta primera etapa es que la historia del paciente es capaz de dilucidarse y que es la ocasionadora, de alguna manera, del síntoma, la que le va a dar sentido al síntoma, ¿sí? Ahí tenemos todas las histéricas de Freud, ¿no? Elizabeth, Lucy, Emma, ¿se acuerdan? La verdad que es muy interesante volver a leerlas, cuando uno, casi al modo de novelita, digamos, ¿no? Cuando uno puede volver a leer los historiales de las primeras histéricas de Freud. Entonces tenemos efectivamente, dice Freud, un sentido para el síntoma. Y en la medida en que ese sentido se devela, el síntoma desaparece. Era maravilloso. Esa época freudiana. Muy bien. Pero hay algo muy interesante que va a decir Freud en esta época, que el síntoma no tiene una determinación unívoca. Ya él, ahí dice, no es una sola representación, sino que son una red de representaciones. Bueno, tenemos acá Lacan de Seminario 17, Enjambre de C1. Para que vean, vamos marcando lo que después vamos a ir retomando. ¿Sí? Entonces dice Freud, el síntoma deviene de un tejido de representaciones. Recuerden que las representaciones, representación cosa, representación palabra, no sé si se acuerdan, las representaciones son los significantes de Freud, de Lacan, ¿no? En 1915, Freud va a encontrarse con el concepto de pulsión. Va a elaborar el concepto de pulsión. No se encuentra, está mal dicho, sino que va a elaborar el concepto de pulsión. Concepto fundamental, nodal. Y acá es donde vuelve a aparecer la cuestión del tiempo, porque justamente, ¿qué es lo que va a plantear Freud? Freud va a plantear que la pulsión, va a plantear muchas cosas, ¿no? Pero va a plantear dos cosas en el texto de Pulsión y sus destinos, que es de 1915. Por un lado va a plantear que la pulsión se fija. Fíjense que primero está que la meta, que la fuente, que la satisfacción, que el objeto, ¿no? Va diciendo los diferentes elementos de la pulsión y que el objeto es lo más variable y que de la meta nos enteramos solo por la fuente, ¿sí? Va a decir un montón de cosas, pero luego va a aportar el concepto de fijación. Entonces dice Freud, la pulsión se fija. Se fija un objeto, uno podría decir, se fija una modalidad de satisfacción, más que a un objeto. El objeto sigue siendo lo más variable de la pulsión. Y el objeto en realidad es como un punto de apoyo, porque la pulsión siempre se satisface en la fuente. ¿Sí? Tiene este movimiento circular, ¿no? Pero efectivamente, Freud va a hablar de la fijación de la pulsión. Y va a decir a la vez que uno de los destinos de la pulsión es la represión. ¿Se acuerdan que había 5 destinos para la pulsión? Transformación en lo contrario, vueltas a la persona propia, la represión, la sublimación y vamos a agregar este quinto destino que aparece recién en Inhibición, Síntoma y Angustia, que es la angustia. ¿Sí? No es un destino que Freud mencione, pero sí es un destino que se va a destacar o que se va a decantar a partir de la lectura de Inhibición, Síntoma y Angustia. Entonces, la represión va a caer sobre la pulsión.
aparece un cambio fundamental, que vamos a pasar del inconsciente dinámico, perdón, del inconsciente descriptivo al inconsciente dinámico. O sea, un inconsciente de lucha de fuerzas, un inconsciente signado por lo económico, un aparato signado por lo económico, ¿sí? Y el síntoma va a ser un resultado de un conflicto, ¿sí? Entre la libido sexual en su intento de satisfacerse y la represión. Entre esa lucha de fuerzas, el resultado, ¿qué va a ser? El síntoma. El síntoma va a ser un sustituto de una satisfacción que va a ser interceptada. Freud dice, en la conferencia 23, va a tener diferentes maneras de ser interceptada por obstáculos externos, la cultura, la moral, lo que ya sabemos, y obstáculos internos, ¿sí? Lo que respecto de cada uno esté en juego allí. Entonces, el síntoma va a ser un sustituto diverso, dice Freud. Y vamos a tener entonces allí, en la conferencia 23, algo muy importante, que va a ser las dos caras del síntoma. Esto lo va a tener, va a asignar la obra lacaniana. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por un lado, el síntoma anudado al sentido, el síntoma interpretable, el síntoma como formación del inconsciente, y vamos a tener el síntoma anudado a la satisfacción. ¿Qué va a decir Lacan? Al goce. Una satisfacción anudada. Esperen que se está, no sé por qué. Esperen un minuto, ¿eh? Me dice que se me está agotando la... Hola, buenas tardes profesionales. Se ve que hay algunos problemas técnicos con la doctora, así que ahora estoy comunicándome con ella y en unos momentos lo vamos a solucionar.
Perdón, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, se te escucha. ¿Se escucha? Perdón, no sé qué pasó que Se escucha. se me cerró la computadora, cosas que ocurren. Marinés, discúlpame, te hago una pregunta, porque Dale. ahí más o menos dejamos, en las dos caras del síntoma. Un Sí. síntoma anudado al sentido, ¿y qué más dijiste? Porque después dijiste, el otro síntoma es el síntoma, digamos, anudado a la satisfacción, o sea, sería a Lacan, sería el goce. Exactamente, el síntoma anudado al goce. Me dio calor. Pero sí, y el del sentido, ¿qué más dijiste? Porque me quedé pensando. Es el síntoma diverso. En un momento Lacan dice el síntoma divertido por diverso, digamos, porque es interpretable, porque tiene múltiples sentidos, ¿sí? Es el síntoma anudado a lo que es una formación del inconsciente, al sueño. Ah, por eso decías también al sinsentido. También al sinsentido, bueno, claro, síntoma del equívoco, de la interpretación. Ah, ok. Yo no sé por qué cuando dijiste del sentido, me había quedado enganchada con esto del más de sentido que no sirve, digamos, ¿no? El que no permite el sinsentido. ¿Me quedé sin cámara? ¿No me ven? No, te vemos. Va, por lo menos yo te veo. Bárbaro. Sí, bueno. Ahora se te ve bien. Ahora se me ve bien. Bueno, esperemos que esta cosa no se vuelva a cortar. Disculpen, pero no sé por qué no cargaba. No cargaba la batería. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, nos quedábamos, ¿no? Justamente con el síntoma de la conferencia 23, en donde encontramos estas dos María, caras. que te interrumpa, pero estás sin cámara. Si podés, por favor, activar nuevamente la cámara. Fíjate que tenés el video bloqueado abajo. Volvelo a activar. Pero me ven, me dicen las chicas. No, está en otro casillero, fíjate. Sí, está con cámara. Está en otro casillero. Se le ve, claro. se le ve. Sí. Los ojitos con los anteojos se le ven. Ahí, a ver, ahí me ven mejor. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, se me ven los anteojos. Igual no hay mucho para ver, chicas, tampoco. No, pero decía que sí, se te veía, lo que pasa que poquito, pero se te veía, tenías cámara. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos, el síntoma va a ser producto de un conflicto, ¿sí? Ahora de un conflicto, ¿sí? De la libido sexual, ya decíamos, con impedimentos externos o internos, ¿sí? Y va a tener el síntoma el valor de ¿qué? De formación de compromiso entre esas dos corrientes. El síntoma como sustituto, ¿sí? De algo diverso que es interceptado. Entonces, la pulsión en su recorrido de intentar satisfacerse se encuentra con la frustración. ¿Sí? La represión es la que va a dar lugar al síntoma. Esto es lo que va a ser las series complementarias, las famosas series complementarias, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan más. Bueno, muy bien. Y ahí vuelvo a introducir el tema del tiempo. ¿Por qué? Otra vez, otra ruptura de Freud respecto del tiempo. ¿Y cuál va a ser esa ruptura que va a tener Freud respecto del tiempo? Con el concepto de regresión. ¿Por qué? Porque va a decir que la libido regresiona, ¿sí? A los puntos de fijación. Y se va a satisfacer en esos puntos de fijación de vía regresiva. Ahí es donde vamos a encontrar
ese goce en el síntoma. ¿Sí? Ese goce pulsional cifrado en el síntoma. Fíjense cómo en el síntoma Freud anuda goce y significante. Dice, se regresiona, dice Freud, a vivencias sexuales infantiles. La libido va a intentar satisfacerse de manera donde ha obtenido satisfacción y ha quedado fijada. Regresiona. Y ahí Freud, como siempre, vieron que Freud tenía esta costumbre de cortar las ramas donde estaba parado. Dice, vivencia sexual infantil. Y yo qué sé, dice Freud. También puede ser fantasía. No lo dice así, lo dice más bonito. Dice fantasía, Freud. Dice los recuerdos pueden ser recuerdos, a veces no, son fantasías, dice Freud. A veces son formaciones mixtas. Lo que nos importa es la realidad psíquica. Lo que trabajamos es con la realidad psíquica. No somos detectives. No nos pongamos el chaleco de inspector. Y acá es donde aparece otro concepto fundamental para el trabajo de Lacan. ¿Por qué? Porque Lacan va a anudar fantasma-síntoma. Fantasía-síntoma. Entonces, este concepto de la temporalidad, après coup, en Lacan, y el concepto de fantasía van a ser nodales en lo que va a plantear Lacan respecto del síntoma. ¿Se entiende? Ustedes me van siguiendo en por qué les marco yo todos estos mojones. Porque la clase que viene nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Entonces necesitamos tener muy en claro de dónde viene, dónde Lacan que agarró. ¿Sí? Bien, luego tenemos el codo o la vuelta, ¿sí?, de Freud de 1920. Más allá del principio de placer. Segunda tópica, yo, ello y superyo. Freud ya tiene el tercer dualismo pulsional, pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Y tenemos el gran texto freudiano, que les recomiendo lo vuelvan a leer, porque es un texto inagotable, que es Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Es un texto que yo vuelvo y vuelvo y vuelvo, y siempre le encuentro algo nuevo, increíblemente. O sea, capaz porque soy tonta y yo se me van deslizando cosas en mis lecturas, pero efectivamente siempre digo, pero esto, bueno, ya ni quieren ver mi libro marcado en verde, amarillo, rojo. Bien. Que Lacan va a retomar y va a decir inhibición, síntoma y angustia se corresponden con real, simbólico, imaginario. ¿Y qué es lo que va a decir Lacan? Que lo más real es la angustia. Lo real, dice Lacan, es la angustia, y la angustia es el afecto que no engaña. Para Freud, en inhibición, síntoma y angustia, la relación va a estar entre síntoma, angustia y goce o satisfacción. En 1925, este es un texto de 1925, Freud está haciendo una nueva metapsicología, una vuelta diferente a la metapsicología. Ya no es la angustia, esta descarga de energía que veíamos antes, sino que hay una ligazón entre la angustia y el síntoma, entre lo traumático y el síntoma. La ligadura va a ser la angustia. ¿Y lo traumático es la vivencia sexual prematura traumática? No. Lo traumático es la pulsión misma.
La pulsión es traumática para el sujeto. Y ya si uno lo piensa desde su planteo, ¿no? Este esfuerzo de satisfacción, satisfaceme todo el tiempo, a cualquier costo, es enloquecedor, si lo pensamos un poquito, ¿no? Entonces, lo traumático va a ser efectivamente la irrupción pulsional, la sexualidad. Esto es el no hay relación sexual de Lacan. Entonces, la angustia va a ser causa y motor de la defensa. Perdón, vos decís esta imposibilidad porque es una necesidad que tiene que ser cumplida, ¿no? La pulsión empuja, ¿no? Pulsa. Claro, es un esfuerzo. ¿Qué dice Freud? Que la pulsión es un esfuerzo, es una exigencia de trabajo, dice Freud. Sí, ok. Y ahí, en esta no se puede todo, digamos, podríamos decir. Entonces ahí es la no relación sexual. No hay satisfacción total de la pulsión, dice Freud. No hay satisfacción, esto lo vamos a trabajar muy fuertemente en la clase que viene. Freud dice, no hay satisfacción total de la pulsión. Hay siempre resto. Y ahí es donde te referís a la no, digamos, ahí es, digamos, correlativo. Perdón. Ya lo vamos a ver. Quédense tranquilos. Ya lo vamos a dilucidar. Vamos a tratar igual, porque ya me estoy yendo de tiempo horrible. Bueno, muy bien. Pero quiero terminar con algunas cositas que he planteado. Entonces, Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, despliega la cuestión de la cantidad. ¿Sí? De esta cantidad, este monto de afecto, que Freud, que es Lacan en el seminario 10, va a decir, está desamarrado y busca ligarse. Fíjense, seminario 10, Lacan está tomando Inhibición, Síntoma y Angustia. Entonces, ¿qué va a decir Freud de la inhibición? Freud va a decir que la inhibición justamente toma el cuerpo, toma las funciones del yo. Hay una alteración del yo, hay una quita de la funcionalidad. Entonces, lo que se produce en la inhibición es una renuncia a una funcionalidad del yo en pos de la satisfacción pulsional. Hay un avance, dice Freud, del ello sobre el yo. Gana la pulseada, podemos decir, en la inhibición. El yo retrocede y deja lugar al goce. En la inhibición el sujeto goza. En el síntoma, va a decir Freud, hay un avance del yo sobre la pulsión. ¿Por qué? Porque el yo es el que ejerce la defensa. El yo va a impedir la satisfacción pulsional a través de la represión. Impide la satisfacción del ello. Y luego tenemos a la angustia. La angustia en sus dos vertientes en inhibición, síntoma y angustia. Porque tenemos la angustia señal, la angustia ligada a la castración. Esa angustia más estructural, ligada a la castración materna.
¿Y qué va a decir Freud? Que esa angustia aparece en el síntoma desfigurada. Totalmente cambiada respecto de la señal que generó. En el síntoma también aparece angustia, ¿sí? Pero no es la misma que provocó la señal. ¿Se entiende? Y en el síntoma también hay una relación del sujeto al goce. ¿Por qué? Porque el síntoma sigue siendo, en inicio del síntoma de angustia, una forma de satisfacción. La angustia de Juanito frente a la mordedura del caballo. ¿Sí? Ahí tenemos la relación sujeto-goce. Y vamos a tener a el significante en relación al goce. En tanto sustitución, desplazamiento, metáfora, en tanto el síntoma en su dimensión de sentido es una ligazón entre el significante y el goce. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Que el objeto de la fobia es un objeto que para ser solución tiene que estar cerca y tiene que estar lejos. Si no, no es solución. Uno no tiene fobia, algo que está inalcanzable. ¿Por qué tener fobia a algo que está inalcanzable? Tiene que ser algo cercano, pero a la vez de algo de lo cual uno se pueda alejar. ¿Sí? ¿Ven la dimensión gozosa del síntoma? La angustia de Juanito tiene un objeto recortado, ¿sí? Que es la mordedura del caballo. Pero no es la angustia que se nos presenta a nosotros en el consultorio. A nosotros se nos presenta una angustia diferente. La angustia del ataque de pánico, la angustia difusa. Es la angustia de la época. Y ahí vemos cómo lo epocal tiene un efecto sobre los síntomas. No son iguales, aunque tengan una estructura común. Lo que encontramos hoy en el consultorio son angustias difusas. ¿Sí? ¿Podrías decir que esa angustia es el Unheimlich o no? Vamos Es a del ver. orden, sería más del orden. Hay diferentes tipos de angustia. ¿Por qué? Porque la angustia se puede presentar justamente cuando vos decís lo Unheimlich, o sea, lo siniestro, ¿sí? Que es ante la presencia del objeto. Claro. Pero después está la angustia de castración, que es ante la pérdida. Sí, claro. Y también está la angustia frente a la pérdida del amor, típica de la histeria. ¿Sí? ¿Se entiende? La angustia va a estar ligada para Freud siempre en relación a una pérdida, excepto en lo siniestro. Que es frente a la Por presencia. eso pensé que te referías a esa otra, a esa, justamente, Claro, al de los siniestros. de lo siniestro. Sí, que es la que va a tomar Lacan en el seminario 10, porque Lacan va a decir la angustia no es sin objeto. ¿No? Freud decía la angustia es sin objeto y Lacan va a decir no es sin objeto. Bien. Entonces, lo que tenemos justamente es la angustia en dos dimensiones. Otra vez, como el síntoma, ahora la angustia va a estar en dos dimensiones. La angustia ligada a la pérdida, a la castración materna, que va a ser la angustia estructural, ¿sí? O sea, ligada a esa pérdida, pero también la vamos a tener ligada a la irrupción de goce. O sea, a esa pulsión que ingresa en el aparato rompiendo las barreras ante estímulos.
Entonces tenemos las dos dimensiones de la angustia. La angustia ligada al goce, ¿sí? Y la angustia ligada a la pérdida. Entonces tenemos a la angustia entre exceso y defecto. En una producción entre exceso y defecto. Ahí la angustia llama a la represión produciendo un síntoma. El síntoma como representante de estas dos vertientes. ¿Sí? De la vertiente del exceso y de la vertiente del defecto. En las dos caras del síntoma. Hay como un pasaje, podemos decir, de la angustia señal, ¿sí? A esta angustia traumática, provocada ¿por qué? Por la inversión de la pulsión. Porque el sujeto se ve el cachito de carne, el pelletito, ¿sí? Como yo digo, de repente se encuentra con que la pulsión lo invade. Y eso es traumático. La sexualidad es traumática para el sujeto. Y provoca angustia. Pero también vamos a tener anudado el significante allí. Anudado a la angustia y al goce. En lo que Lacan va a dar a llamar el sentido gozado. Lo habrán escuchado en más de una oportunidad. ¿Cómo lo vemos en Juanito esto? Vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro, porque si no esto parece todo chino básico. Juanito, ¿cómo se encuentra? Bueno, sí, se encuentra con la castración materna, se cuenta con esta madre medio devoradora, ¿sí? Con un padre en carencia. Lacan, ¿qué va a decir? El padre siempre está en carencia, ¿no? No es que es el de Juanito, sino que el padre siempre está en carencia, siempre falta, digamos, en su función. Pero con lo que se encuentra Juanito es con la erección. Se encuentra con un pito que funciona. Se encuentra con un goce, que es un goce hetero, ya no es el goce autoerótico. Se encuentra con su pulsión. Y se encuentra a la vez que él no es un objeto suficiente, ¿sí? Para ir él, todo su ser, al lugar de la falta materna. Eso es lo que va a intentar resolver Juanito con la mordedura del caballo. El exceso y el defecto. Esto que yo les decía antes. El conflicto entre ese falo que empieza a aparecer para Juanito y la madre insaciable. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Pero esto lo vamos a ver más en el seminario 4 de Lacan, que es donde trabaja Juanito. Que el síntoma lo que hace a Juanito es resolverle esta cuestión. ¿Sí? El síntoma de Juanito, su fobia al caballo, va a tener que ver con operar como nombre del padre. Ahí donde el nombre del padre no ha pedido operar o opera en carencia, podemos decir, no es que no podía operar, pero Juanito no es un psicótico, ¿sí? Viene el síntoma a operar en ese lugar. Entonces, fíjense cómo lo que encontramos es al sujeto afectado por el goce y por el otro. La causa de la angustia, que va a estar ligada a la castración, que es el nombre freudiano, ¿sí? De la falta. Entonces podemos decir que esa angustia señal
de la que habla Freud es justamente esa angustia primordial, esa angustia del encuentro con la sexualidad. Y que por los desfiladeros del significante va a entrar en conexión con lo que va a ser la falta, con lo que va a ser la castración. Entonces, vamos a tener el sujeto entre el objeto A y el menos phi. Allí produciendo un síntoma como respuesta a este conflicto. Perdón, ¿el sujeto entre, dijiste? El objeto A Sí. y el menos phi. ¿Sí? Ah. El falo imaginario. El falo en falta. Menos phi, ¿por qué? Porque justamente el falo está en falta. No lo tiene nadie. ¿Sí? Me tengo que apurar, entonces estoy viendo qué quiero de los recortes que he hecho, qué les quiero transmitir sí o sí. Lacan va a tomar fundamentalmente este aspecto del síntoma. ¿Sí? No se queda acá, porque nos están faltando dos cosas fundamentales. Introducción al masoquismo y nos está faltando pegan a un niño. ¿Sí? Primera formulación freudiana del fantasma lacaniano. María Inés, ¿por qué no lo tomaste? Porque lo vamos a tomar la clase que viene. Que vamos a anudar síntoma y fantasma, que va a ser el punto en donde Lacan empieza a marcar su diferencia respecto de Freud. Y que lo va a marcar respecto de su gran invento, que es el objeto A. Entonces vamos a hacer un recorrido de Lacan en relación a goce, inconsciente, fantasma y síntoma. ¿Sí? Como respuesta a esto. Los dejo un poco así, con el Jorge suspenso, para causarlos, para que vengan la clase que viene. ¿Sí? A pesar de que hoy se las hice medio larga. Pero bueno, me interesaría, si aunque sea podemos tomarnos, aunque sea unos minutos, para si tienen alguna pregunta, duda, un parecer. ¿Sí? ¿Qué bodrio, María Inés, esto de Freud que nos trajiste? Acostúmbrense, siempre que se anoten a ver mis clases, va a ser freudiana. Si podemos abrir los micrófonos si quieren preguntar. Todo lo contrario, María Inés, es hermoso lo que estás haciendo, porque es un recorrido buenísimo, buenísimo, todo lo que te mandaste con todos lados y parece hasta fácil. La verdad que te venía escuchando, es excelente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. La verdad que esto a mí me produce mucho placer, me invita al trabajo, y bueno, eso, me encanta la transmisión, me encanta enseñar. Ya los que, ahí veo algunas caritas conocidas y ya saben de mi locura. Así que bueno, ese es mi síntoma, la enseñanza. Ese es mi síntoma. Que ya vamos a hablar del síntoma, por supuesto. Excelente, excelente. El síntoma excelente, lo estás poniendo genial. No sé cómo sería el síntoma, en el recorrido lo sé. Bueno, muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que no quedó claro, que quieran decir? Estoy leyendo ahí mensajitos todos preciosos, les agradezco muchísimo los mensajes. Bueno, si en algún momento les surge algo, pueden mandar preguntas o dudas y las retomamos la vez que viene, ¿sí? Espero que les haya servido. La idea es, como les dije, es causarlos a la lectura, no es resolverles en una clase toda la obra freudiana sobre el síntoma,
sino simplemente armar un recorrido para que ustedes puedan meterse a leer Freud, no tenerle miedo y volverse a encontrar. Bueno, y nos vemos la clase que viene con Lacan. Buenísimo. A ver el recorrido que les propongo, a ver si les gusta. Nos vamos a meter con el goce y con lo real. Ahí está Marce. Hola Marce, Laura. Bueno. Muy bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes por estar. Muchas gracias, María Inés, excelente. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Quiero. Gracias. Gracias, María Inés, muy buena la clase, excelente. Bueno, muy bien. Las veo el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Ustedes. Patri. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicas.